Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Andrés Cuillos Ortiz, soy estudiante de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Caldas. El día de hoy vengo a realizar un ejercicio propuesto por el profesor Mauricio Suárez, del cual les estaré brindando su información en el link, en el enlace de la descripción, al igual que el libro del cual estaremos trabajando, que es el libro La Ciencia Central de Brown, 11ª edición 2009. Sin más que decir, comencemos con la realización del ejercicio. Bueno muchachos, el ejercicio propuesto es el siguiente. Se estudia la descomposición en fase gaseosa del NO2. Aquí tendremos dos aspectos importantes a tener en cuenta. El primero es que es una reacción directa, ya que pasa de ser de reactivos a productos. El segundo es que se están consumiendo los reactivos, ya que a medida de que avanza el tiempo, la concentración es menor. Teniendo en cuenta esto, vamos a hallar el orden de reacción para esta dicha reacción. Ok, empezamos hallando el logaritmo de nuestra concentración. ¿Cómo lo hacemos? Dando igual a logaritmo de la concentración, un momento, es igual al logaritmo y cierro paréntesis. Nos da este dato. Ahora, para terminar de llenar la tabla, agarramos esta parte de la posición inferior derecha y la llevamos hasta llenar las celdas. Si bien ahora continuamos con el inverso de la concentración, que es básicamente el orden 2. Para hacer esto tenemos que dar igual al inverso de la concentración, pero primero tengo que abrir paréntesis, al igual que cerrar el paréntesis. Nos arroja este dato. Procedemos a hacer lo mismo que con la casilla de al lado. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a hallar el orden de reacción a partir de las gráficas que nos arroja. Tendremos en cuenta el R cuadrado y la fórmula que nos arrojan las gráficas. Para ello comenzamos a graficar el eje de orden 0. Como pueden ver, aquí estamos, el tiempo entre la concentración. El tiempo viene a ser el eje X y la concentración viene a ser el eje Y. Por ende, vamos a graficar, insertar gráficos en dispersión. Listo. Ahora a esto le agregaremos títulos en los ejes y esto viene a ser M igual a 0, que viene a ser orden 0. Aquí en el eje Y vendría lo que les decía, la concentración. Y en el eje X viene siendo el tiempo en segundos. El tiempo en segundos. Listo muchachos. Ahora graficaremos el 2. El 2 vendría siendo el logaritmo. Viene siendo igual. Este en los ejes X y este en el eje Y. Continuaremos graficando el logaritmo. Insertar gráficos en dispersión. Haremos exactamente lo mismo que con el primero, pero voy a disminuir un poco el tamaño para que quepa en la gráfica. Ok, este vendría siendo M de orden 0. Opción de orden 1, perdón. La de orden 0 ya la hicimos, esta es la de orden 1. Ahora nombraremos sus ejes. Si bien, como les decía, este es el eje X, que es el tiempo en segundos, ¿verdad? Y esta viene siendo el logaritmo de la concentración. Esta ya no es la concentración, sino es el logaritmo para poder hallar el eje de orden 1. Entonces ponemos el logaritmo de la concentración. Este vendría siendo el gráfico 2, ¿verdad? Ahora realizaré el gráfico 3, que vendría siendo el inverso de la concentración, para hallar el orden de reacción número 2. Procederemos a graficarlo. Insertar gráficos en dispersión. Procedo a hacer lo mismo que hice con los demás datos. Le doy nombre a los ejes
y este vendría siendo el gráfico del orden 2. Nuevamente, este eje lo nombramos como el eje Y, que es, esta vez ya no es el logaritmo de la concentración, sino es el inverso de la concentración de NO2. Entonces decimos el inverso de la concentración. En el título del eje X viene siendo el tiempo en segundos, ¿verdad? Listo. Ahora que ya tenemos básicamente graficado todos los órdenes, vamos a buscar el R cuadrado para poder hallar la pendiente. Y en base a la pendiente sacaremos la constante de la reacción. Para ello, seleccionamos el punto, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia, ¿verdad? Luego de agregar la línea de tendencia, le damos representar el valor de R cuadrado en el gráfico y representar la ecuación en el gráfico. Listo. Como podemos observar, aquí nos arrojó los datos. Estos datos ya les digo para qué los tendremos en cuenta. Hacemos lo mismo con el eje de orden 1. Le damos en agregar línea de tendencia, buscamos presentar el valor de R cuadrado en el gráfico y presentar la ecuación en el gráfico. Listo, nos botó los datos. Debemos tener en cuenta que el orden de reacción es determinado en el gráfico cuando el R cuadrado es 1 o es el número más aproximado a 1. Ahí podremos determinar el orden de reacción de dicha procedencia en el gráfico. Como podemos observar, aquí es 0.607 de orden 0. En el orden 1 el R cuadrado es 0.853. Todavía estamos alejados. Ahora miraremos el eje de orden 2, cuáles son los datos del R cuadrado. Le damos clic derecho, agregar línea de tendencia. Luego de eso le damos presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Y como podemos observar, el R cuadrado es 0.9999. Al final podría ser un 78, por ende no lo aproxima, pero básicamente este es el resultado. Pero como podemos observar, nos dicen que la pendiente es igual que la constante, ¿sí? Pero como podemos observar en este caso, el orden de reacción es 2. Para hacer el orden de reacción 2 y para poder hallar la constante, debemos tener en cuenta la fórmula de la velocidad integrada, ¿sí? Tanto de la velocidad integrada como la de la ecuación de la línea recta, que es esta. Esta es la ecuación de velocidad integrada para el eje de orden 2. Bueno, ahora, teniendo en cuenta de que el 10,16 es básicamente un número aproximado, no es el número estimado o el número verdadero. Vamos a hallar la pendiente básicamente con el número exacto, ya que el Excel nos aproxima. Para ello vamos a darle lo siguiente. Le damos igual a la pendiente entre paréntesis eje conocido de Y el eje conocido de X. Listo. Ahora nos vamos para el eje conocido de Y, que en este caso es en el orden 2, vendría siendo este. Por ende seleccionamos estos, le damos punto y coma, eje conocido de X. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Como podemos observar, estos datos, si son más acordes o realistas a los datos reales, que nos da el M2, que es el orden de reacción 2. Aquí nos lo aproxima a 10,16, pero el dato real es 10,15997416. Bien, ahora hallaremos el intercepto. ¿Para qué necesitamos el intercepto? Básicamente para poder utilizar la fórmula de la ecuación lineal y poder así hacer una regresión lineal y hallar la constante. Tanto eso como hallar la constante y estimar la concentración del reactivo en un dicho tiempo. ¿Cómo me explico? Bueno, primero vamos a hallar el intercepto B. El intercepto B es igual a la intersección del punto eje, abro paréntesis, eje conocido de Y, que es básicamente el logaritmo, como les decía,
del logaritmo no, el inverso, porque estamos trabajando un eje de orden 2. Entonces agarramos el inverso, le damos punto y coma, eje conocido de x. Cerramos paréntesis y le doy enter. Como podemos observar, esta es la intercepción. Esta intercepción nos la da en datos más específicos. Aquí simplemente lo aproxima. Aquí es 9.19, bueno, no coma no, 9.1984. Aquí es 9.198442. No es mucha la diferencia, pero aquí podremos notar los datos más exactos. Ahora, muchachos, vamos a estimar la concentración del reactivo a un dichoso tiempo. Ya aquí, como pudimos observar, determinamos el orden de reacción. Que el orden de reacción es el orden 2, gracias a que es el que más se aproxima a 1. Después de eso, agarramos ese valor con exactitud. Tanto en la tabla, estos son los valores más exactos. Ahora, estimaremos la concentración del reactivo a dichoso tiempo, que yo elegí en este caso 18 segundos de la reacción. Bueno, aquí procederemos a colocar igual M, que M vendría siendo la pendiente, ¿verdad? Entonces colocamos igual que M, pero M entre paréntesis, igual que M por el tiempo. X vendría siendo el tiempo estimado por nosotros. Entonces multiplicamos eso por el tiempo que estimamos más la B, que la B vendría siendo la intercepción. Cerramos paréntesis. Este dato vendría siendo el dato del inverso de la concentración, ¿verdad? Ahora hallaremos como tal no el inverso de la concentración, sino la concentración del reactivo a dicho tiempo. Para ello, entonces, simplemente tendremos que dividir dichos datos. 1 sobre este. Cierro paréntesis. Me equivoqué, perdón. No tengo que cerrar paréntesis, simplemente lo elijo y ya. Ahora, este dato lo voy a aproximar un poco más para que podamos notar. Este dato nos dio 0.00521 en el minuto 18. Aquí en el minuto 20 nos da 0047 y en el minuto 15 0062. Como podemos observar, el rango de tiempo o el rango, sí, en la concentración, cuando es de 18 segundos, la concentración es 00.52. Es mayor que 00.47 y menor que 00.62. Por ende, esta vendría siendo la concentración estimada a dicho tiempo. Entonces, aquí tenemos la concentración a dicho tiempo, tenemos el orden de reacción en la gráfica y tenemos la pendiente exacta, que la pendiente exacta vendría siendo la misma constante. Bien, teniendo en cuenta de que esta es la constante, bueno, no podemos colocar esos datos. Esta es la constante, ahora ya haremos las unidades de esa dicha constancia, ¿verdad? Las unidades ya se las voy a mostrar. Aquí la tengo en un cuadrito. Estas vendrían siendo las unidades, ya que podemos denotar que la reacción es de un orden 2. Para la reacción de orden 2 decimos que la velocidad es igual a la constante de la concentración al cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Las unidades de la velocidad es mol sobre segundos. Teniendo en cuenta eso, entonces despejamos la constante y decimos que la constante es igual a la velocidad sobre la concentración del NO2 a la 2. Teniendo en cuenta eso, hacemos la ley de extremos y medios. ¿Cuál es esa? La ley de extremos y medios es que tomamos las unidades del volumen, que son molar sobre segundo, y las unidades de la concentración al cuadrado, que son molar al cuadrado sobre 1. Eso vendría dando las unidades de la constante. Por ende, aquí me equivoqué en esto no tiene que ir acá, ya lo borro. Listo. Haciendo la ley de extremos y medios, que es básicamente multiplicarlo, entonces ponemos en el exponente de arriba m, que es molar, por 1, molar por 1, listo. Y abajo colocamos molar a la 2 por segundo, molar a la 2 por segundo. Aquí se cancela molar por molar y aquí no quedaría ningún molar, aquí quedaría molar a la 1 segundo. Y como en este caso está dividiendo, tendríamos que pasarla a multiplicar. Entonces tendríamos que la constante es igual a molar menos 1 por segundo a la menos 1. Estas tendrían que ser las unidades para dicha constante. Que la constante la hallamos desde la pendiente, que es básicamente esta, con estas unidades. Bien, el ejercicio ya está resuelto. Como tal, unos aspectos importantes a tener en cuenta y que pudimos realizar en este video es cómo tabular y graficar datos en Excel,
cómo dar formato a dichas tablas, la determinación de la constante en la relación a partir de una regresión lineal, estimar la concentración a dicho tiempo, ejercer el uso de gráficas en Excel para hallar el R cuadrado. No siendo más, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.